nace Lobo con Lobo. Con Gastón conoceremos a los líderes, aquellos que lucharon y triunfaron. Cuchi entrevistará a los artistas más conocidos. Y con fuerte ese aplauso, escucharemos a los artistas emergentes. Contaremos historias inspiradoras en Vida Activa. Compartiremos tips y secretos del running en Correcaminos. La salud fue mi primer paso en la comunicación y tengo mucho más para compartir con ustedes. Por eso también estará Salute. Encaramos un nuevo desafío. Información de calidad. Esto es Lobo con Lobo. Bienvenidos a esta sección que queremos mucho, se llama Líderes y estamos en Lobo con Lobo. Y esta vez un invitado especial, parte esencial de los Midachis. Vamos a hablar cómo llegó, cómo se formó esa idea, pero también el detrás, el ahora y el futuro. Con nosotros el Chino Volpato. ¡Vamos, Chino! Gracias, gracias. Che, me dieron el cetro acá. Sí, claro, te hacen es poco, el centro, líder. Yo no sé por qué hay alguien de los Midachi. En este caso el Chino, y hay quilombo. Siempre. Sí, hoy no es. ¿Eso lo decís por eso? Sí, por la cantidad de cosas. Bueno, sí. Bueno, Chino querido, bienvenido. Estamos re contentos. Esta es la sección Líderes. Y la idea se le ocurrió. Obviamente, yo te quiero, sos un amigo, te admiro desde siempre. Pero ¿por qué elegiste que venga Líderes? Pasa que el Chino tiene un detrás también. Obviamente, ahora no lo va a decir. Pero ¿cómo se te ocurre el iniciar un Midachi? O sea, ¿cómo llegan a esa explosión? ¿Cuál es el paso a paso? Porque no creo que haya una receta, sino que también es una sucesión de hechos. Mira, yo pienso que sí. Cada vez que uno analiza por qué uno está donde está, la suerte juega, ¿no? Pero como todos decimos, hay que comprar el billete para ganar la lotería, tenés que hacer un esfuerzo, hay previas para eso. El otro día analizábamos con Mirta, mi mujer, que yo de los 13 años que estoy en la música, tratando siempre de manera divertida de decir, che, ¿qué hacemos en el colegio para salir del aula? Como todos los chicos. Aunque me iba muy bien en el colegio, nunca me llevé ninguna materia, pero era mi intención, o en el deporte, o en la música, o todo lo que aparecía fuera del protocolo de estudio, y dentro de eso había un grupo folclórico, un dúo folclórico que estaba necesitando a alguien diferente, pues se le había ido el tercero. Y yo lo acompañé a una peña y de esa peña me incorporaron y hubo un festival folclórico y me enseñaron a tocar el bombo. Después un día, con tantos ensayos que hubo en Sunchales porque no teníamos mucho que hacer en Sunchales más que eso, estábamos a 3 o 4 cuadras cada uno, muchos festivales intercolegiales, aprendí a tocar la guitarra. ¿Qué año esto? ¿Qué año? Esto, imagínate, tenía 13 años, debe haber sido 70 y pico. Sí. 76 recuerdo, porque ahí hubo un problema político. Sí. Y ahí empezamos muchas actividades culturales que me llevaron a estar en Cosquín, a estar en Jesús María a los 15 años, ser buscado por un grupo folclórico que se le iba la voz, el bajo o el barítono, y de pronto me habían hecho un casting para eso. Y todo esto fue creciendo hasta que llego a estudiar educación física. Al estudiar educación física, en el primer día de encuentro de aquellos que nos íbamos a pasar una semana para hacer los exámenes de ingreso, porque eso es educación física, una semana tanto en la disciplina deportiva como intelectual, digamos, había que juntarse una mañana, Club Unión para los futboleros, cancha de básquet, y yo llego a las 7, 8 de la mañana con unos compañeros también de Sunchales que íbamos a estudiar educación física, y veo ya un grupo que estaba divirtiéndose. Digo, 7:30 de la mañana, ya se están riendo. Digo, yo estaba preocupado para ver cómo me metía en la facultad. Voy, me meto, porque uno, viste, ve mosca y va más. Sí, ¿dónde hay y más si mosca, se divierten y hay joda. Había chupi, claro. había algo. Abro así y había un petizo con mucho pelo en su momento que estaba sacándole la patente a cada uno. Que éramos muchos del interior y él era de Santa Fe, y entonces le decía, che, Lobo, de Jujuy, va, entonces te tiraba. Y era Miguel. Ese tipo estaba ahí, tuvimos la suerte de ingresar juntos, lo acompañé a Miguel. Él estaba trabajando en Agua y Energía de Santa Fe, y entonces dice, no puede ser, ya tengo 25 años, yo apenas tenía 18, o 23 tenía. Dice, no puede ser que no pueda definir mi carrera, digamos, quiero estudiar, hacer algo. Y la educación física le parecía
que era el momento, y bueno, ahí al ingresar lo acompañé a mandar el telegrama de renuncia de Agua y Energía, y ahí empezó lo que la gente después vio, digamos, éramos nosotros dos todos los días estudiando, divirtiéndonos, muchas peñas. ¿Ya en ese momento se cagaban de risa entre ustedes? Sí, no, eso era elemental, digamos, era elemental. Cumplíamos con lo que teníamos que cumplir, que era estudiar. El objetivo era ser profesor de educación física, digamos, a ver, la educación física tiene algo que parece que está bien y no está bien a la hora de estudiar, porque la mayoría quiere, che, voy a estudiar educación física porque porque soy un gran deportista. Y está bien, está bueno para enseñar que vos sabés hacer tal o cual disciplina. Pero el punto es que no necesariamente tenés que ser el mejor jugador de fútbol, de básquet o de gimnasia deportiva, porque es bastante complejo saber todas las actividades. Lo que sabés y lo que aprendés en la educación física es aprender a enseñar. ¿Tus viejos te apoyaban? ¿Todo bien? Absolutamente. ¿Cómo llaman tus papás, mamá? Elder y Gloria. Elder y Gloria. Ya no están, pero ellos apostaron al segundo hijo de decir, bueno, te vamos a ayudar. No estábamos tan lejos de Sunchales a Santa Fe, 140 kilómetros, pero era toda una movida. Sí, no. Para su momento era toda una movida. El alquiler, tuve la suerte de poder estar con una beca, porque entré dentro de los 10, de 200, entré dentro de los 10, entonces me dieron una beca para vivir en un internado. Eso fue un poco... Hasta el momento conociste solo a Miguel. Hasta el momento conozco a Miguel y en esas peñas van transitando los años, cada uno se va dedicando también a diferentes cualidades dentro de educación física. Te comentaba, a mí me gusta, jugué todo el año, toda la vida al básquet, y entonces yo digo, bueno, dentro de ¿Cuánto medís, Chino? 1,82. Ah, bien. Bueno. Sí, era el campazo, ¿viste? El que llevaba la pelota, el que hacía todas las tonterías. No sé si sí, era ágil, para en su momento no es lo que... Es una pena que la radio empiece a transmitir con video porque nos descubren. Pero... ¿Tenías voz de profesor, de deportista? No, profesor, y más o menos la manejaba. Básquet. Y surge en una peña en común, en la época del 82, los primeros días del 83, cuando el advenimiento de la democracia, que empezaron a haber muchas peñas folclóricas de partidos políticos, ¿no? Era todo una efervescencia, imagínate, en aquel momento. Y ahí compartimos una peña con Daddy, sin nosotros haberlos visto a Daddy actuar. Llegamos tarde con Miguel porque ya veníamos de 2 peñas, ya éramos medio profesionales, estudiando todavía educación física, ya nos dedicábamos a eso. Y terminamos actuando y le llamó la atención a Daddy, y Daddy lo llama a Miguel y dice, mira, yo soy tal, hicimos esto, me gusta el humor, más del humor de Lelutier, porque era el grupo por excelencia, lo sigue siendo, pero en su momento dice, pero yo vivo acá, y Miguel dice, pero yo vivo una cuadra tuya. Dice, yo hago teatro. Dice, bueno, yo no hago teatro, pero ¿qué querés? Mirá, tengo una idea, juntémonos, dice Daddy, a ver qué podemos hacer. Y de esa juntada, lo primero que tenés que hacer cuando te juntás, poner un objetivo. ¿Viste? Ya está, quiero el objetivo. Vamos a actuar en el teatro municipal. Vos sos un tipo muy ordenado. ¿Vos sos el que dijo el tema del objetivo o no? No, lo dijo Daddy porque listo. Porque Daddy venía del teatro y nosotros veníamos de las peñas. Yo nunca había entrado al teatro municipal. Entonces Daddy dice, vamos a actuar en el teatro municipal. Pero Daddy, no nos van a dejar entrar nosotros. Dice, no, yo tengo los contactos, hacemos teatro ahí. Y bueno, ese fue. Y ahí empezó Midachi. 16 de julio de 1983. Antes de hacer ese teatro, estábamos en Las Peñas y en un café concert. ¿Fecha de fundación? Sí, el 16 de julio actuábamos en un café concert, La Baguala se llamaba. ¿Cómo se crea el humor? Porque ponele, yo te puedo matar ahora y decimos un chiste, ¿viste? Y no es lo mismo. Hay un libreto, hay improvisación. En el caso de Miguel y yo, bueno, Miguel siempre fue mucho más lanzado que yo, pero... Siempre cuento de que en la educación física hay una materia que se llama recreación. La recreación tiene que ver, ¿te acuerdas que los profes cuando llueve no pueden salir afuera? Claro. Y tenemos todos los alumnos adentro y tenés que hacerlos jugar. La educación física no para. Pero ahí empiezan todos los juegos que son recreativos, que hacerlos cantar, que hacerlos jugar, que te levantás, papá, hay un barco en el fondo de la mata. Y entonces vos te convertís en un animador.
en un entretenedor, que es lo que aprendimos con Miguel, y eso nos ayudó a la hora de estar en el escenario, más allá de lo que cantábamos, lo que imitábamos, a llevar adelante una animación sin libretos. Y eso es lo que le llamó la atención a Daddy, porque Daddy siempre trabajó haciendo obras de teatro, Claro. y nosotros no teníamos nada, y sin embargo el público estaba con nosotros. Por eso digo, después, con el tiempo, hay una anécdota muy linda, si querés la cuento. Sí. Sí. Cuando volvimos en el año 2000, ya hacía 6 años que habíamos dejado, del 94 al 2000, se hace el regreso del humor en el Teatro Rex, que fueron 56 Rex continuos. 56. Sí, una locura. Entonces dijimos, che, vamos a recuperar algunos números viejos. ¿Y dónde están? Y no estaba escrito. No había nada escrito. Entonces tuvimos que ver los VHS, los famosos VHS de Midachi, que se alquilaron mucho y había toda una épica detrás de eso, porque eran revolucionarios, porque no había muchos grupos de humor que se hubiesen entregado a hacer un video de todo su show, porque vos entregabas casi todo a lo popular. Bueno, parecía que nunca más no iba a ver la gente después de vernos, al contrario, eso fue. Y de ahí vimos el VHS en la casa de Daddy, los tres, nos reímos mucho, los tres, y ahí empezamos a transcribir todo lo que habíamos hecho de manera improvisada durante tantos años. ¿Cómo se unen con el video? O sea, con el mundo de la televisión, VHS. ¿Uno de ustedes dijo, che, esto lo tendríamos que potenciar y llegar a más público? ¿O vino a alguien y dijo, tomá? Sí, ¿Cómo fue- estar ahora en TikTok o en el Exacto. streaming? Bueno, fue así, fue la explosión de los videoclubs. Creo que era Gatti Video, pero... ¿Iban a un porcentaje? No, compraron directamente... El derecho. Lo pagaron caro. Y tal es así que lo que vos viste en el campo, ese campo se compró con ese video. O sea, viene don VHS y te dice, yo te compro Midachi en video. En video, y hacer lo que quieras, porque, a ver, no es fácil custodiar No con comandos. ciertas áreas de diferentes negocios, de un control tan grande. Por supuesto, pasó los 20.000, no sé, 100.000 videos, ya ni me acuerdo cuánto fue. Y fue un récord. De hecho, mucha gente todavía me ve y dice, mi papá tenía el videoclub, nosotros teníamos el videoclub, era lo que salía. Y bueno, tuvimos esa suerte de estar bien grabado, bien filmado. Lo dirigió Héctor Berra, que quizás a la gente... Es parecido a Chico. Mirá, ahí tenemos Ese una mismo, Alex, ese ese. mismo, ese mismo. Yo te dejo uno, bebé, te Este es uno de los... ¿Y dónde? Ese fue en el Teatro Astral. Teatro El Astral. Teatro Astral. Y después se hizo el tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, qué sé yo, ya no tanto que hemos ¿Esto ya tomado. estaba libreteado? No, porque esa era la... Mirá, este Sí. sketch lo hacía Miguel con un amigo que se llama el Polaco Cresman, un amigo de Santa Fe que se dedicaba a recursos humanos de una AFJP. Cuando Miguel me conoce a mí, Miguel y ese compañero Sí. salían a las peñas también a divertirse y hacían esas cosas. ¿Se tocaban así también? Hoy por hoy nos divertimos con este polaco, lo llevamos a la gira porque nos hace reír mucho. Pero el polaco dice, no, Miguel dice, yo me dedico soy profesional en el recurso humano, estoy trabajando en Buenos Aires, dice, ¿qué me voy a meter en lo tuyo? Vení, polaco, no. Y ahí fue cuando Miguel, en las peñas, cuando yo estábamos estudiando educación física, Miguel ese mismo sketch lo hacía solo. Mira. Hacía de hombre y mujer. Él solito así, ¿viste? Ajá. Y bueno, después cuando estaba Daddy le dimos crecimiento, empezamos a encontrarle la vuelta, que el baile, que esa cosa a la Sí, distancia, a la que el distancia. hombre, ¿viste? La mujer Ahora, no te permitía tocarla. Ahora volvemos a Midachi. ¿De quién heredaste vos tu talento? No sé, a mi viejo le gustaba mucho divertirse. Bueno. Sí. Él en casa armaba grandes mesas, Elder. cenas, Elder. Y cuando había familia y amigos que venían a disfrutar, siempre tenía una peluca, que en la época que las mujeres usaban peluca. Y entonces se divertía y cantaba la Mia Mama, que hoy por hoy la cantamos con Miguel en todos lados, Mia Mama pel que fila en línea, que es un tema piamontés, y yo lo aprendí de él.
Y en Sunchales había 2 o 3 que la cantaban, la empezamos a cantar en el grupo folclórico, la terminamos cantando y hace un poquito lo cantamos en Los Ángeles, en el programa de Dante Gebel, con Miguel, digamos. Trascendió ese tema, pero hecho por nosotros porque lo jugábamos, nos divertíamos. De tu viejo. Muy viejo. Hecho por ustedes. O sea, Hecho vos por nosotros. componés. Sí, en realidad era un tema que hoy por hoy, si vos decís qué dice el tema, no sabemos qué dice. ¿No? Pero viste, un vocabulario divertido porque vas repitiendo. Lo mismo que te decía, hay un barco en el fondo de la mar. Este es lo mismo. Te mencionaba los días de la semana y decía qué hacía cada uno. En un momento salía con la novia. Tiene 7 picardías de los temas Tano. Pero antes cantaba eso. Mi abuelo, por lo que decía mi papá, gran tomador de vino, cuando venía de la cosecha, que estaba 3 meses afuera, venía y dice mi papá que tomaba considerablemente y que cantaba canzonetas italianas. De ahí venía. Pero creo que todo el mundo lo hacía en su momento, así que... Voy a tomar un poquito de esto de compositor de música. Bombón asesino. Bombón asesino es una experiencia, digo, única que ha pasado en el tiempo de la música. ¿Qué la compusiste vos? Bueno, no, hay una historia por abajo del chico que trabajó en mi casa, hice algunos arreglos, Juan Baena es un gran escritor, hizo parte del tema, lo compusimos en algunas otras cosas, hizo un disco, lo tomó los Palmeras, y por una cuestión, digamos, administrativa, técnica, legal, él estaba inscrito en SADAI, cuando, viste, por ahí hay cosas que la plata... Claro. Es más cara. O sea, pero así que yo no tengo nada de plata del bombón asesino, lo quiero aclarar. Nunca gané un peso del bombón asesino. ¿Y qué parte estuviste? En todo, en muchas cosas. De todo ese disco que hizo el chico, entre producirlo y estar en mi casa haciéndolo, pero cuando pasó lo que pasó, el hombre, decidió que no tenía que ser y no compartir los derechos. Y tal es así que los primeros 30.000 discos de los Palmeras, dice Juan Baena y Chino Volpato. Todas las primeras notas que salieron de Cadena 3 y todo lo que vos de Clarín, de todo me las hacían a mí. Sí. Porque, digamos, no había relación con este chico. Pero vos, Gasti, ¿cómo te enteraste? Porque lo escuché al participante, obviamente, de los Palmeras, decir en la mesa de Mirta Legrand, creo que fue. Es que casualmente ahí después terminó siendo no quiero ahondar sobre este conflicto, pero hubo un conflicto pues realmente medio como que los chicos se angustiaron porque decía si esto lo tomamos porque era del Chino. Claro. Además de ser lindo, porque el primer CD que agarran, que era un CD promocional que sale en Santa Fe, los Palmeras agarran el tema, dicen, no, este tema lo vamos a hacer nosotros. Y de hecho, todo el mundo se imaginaba que era de los Palmeras, pero era del chico Juan Baena, que es un gran escritor, pero los tipos lo hicieron, el éxito lo hicieron los Palmeras. Los primeros 30.000 discos, dice Chino Volpato. Nadie quiso hacerse cargo de lo que me correspondía, pero pasó a ser una experiencia, por un lado, angustiante para nosotros, porque este chico estaba en nuestra casa compartiendo todo lo que tenía que ver con la producción musical, y por otro lado, una experiencia fantástica para los Palmeras, porque a partir del Bombón Asesino, más allá de que hayan sido exitosos, siempre hubo como un cambio. La cumbia llegó a Córdoba que no llegaba, era todo cuarteto, y sin embargo hizo una transferencia musical a todo el país y a todo el mundo. Y sin ahondar en el conflicto, pero digo, ¿y esa cocina qué fue? ¿Era un papel? ¿A alguien se le ocurrió? ¿Vos qué aportaste? No, el chico era un argentino de Santa Fe que vivió mucho tiempo en Puerto Rico. Vuelve a Santa Fe, tenía un disco armado, yo le di una mano porque tenía una productora ahí en Santa Fe. Tratamos de que siga por su línea. Le digo, mirá, si te vas a quedar en Santa Fe, ya que sos escritor, escribile a los grupos locales, bailanteros, digamos, de cumbia. Y entonces hace un disco de cumbia que estaba muy bueno, y él también pone todo Juan Baena, Chino Volpato, lo toma los Palmeras, el productor de los Palmeras, el editor musical de los Palmeras, y sale los primeros 30. Él y otro amigo que tenían encargado de eso, abogados de por medio, decidieron de que yo no tenía que recibir o percibir nada porque eso estaba encapsulado en lo que es SADAI. Evité
evité de todos los medios de entrar en una puja, digamos, de demanda. Lo evité porque me iba a hacer más mal a mí que a él. Así es el Chino. Así de íntegro. Templanza. No, pero en todo ámbito. En todo ámbito. Chino, ¿cuál fue el mejor momento de los Midachi? Bueno, el crecimiento siempre fue constante, progresivo, y el éxito para mí más importante fue 90, 91, 92, 93. Y ya en el 94 ya estábamos nosotros decidiendo que íbamos a hacer un parate o separarnos. Ya ni me acuerdo. ¿Que estaban repodridos de ustedes? Hubo unas condiciones favorables con respecto a la televisión, donde nos buscaban para hacer un programa de humor. Estaba Tinelli fuerte, acordate. Y querían que el grupo haga algo. El grupo no estaba convencido de que hacer televisión era lo ideal en su momento, porque pensábamos de que la gente tenía que venir a ver teatro y contra eso la respuesta económica era muy distante, digamos, no había manera. Pero bueno, en ese aspecto Daddy y yo decidimos detenernos. Teníamos una idea de hacer un espectáculo diferente, de hecho lo hicimos, Daddy Chino en Sincro, y Miguel optó por hacer televisión con Tinelli, más hizo la totalmente, se metió más en la... Cuando Miguel ya se mete ahí, veíamos que Miguel ya no iba a tener intenciones de volver a hacer el armado nuestro. Hicimos con Daddy Chino en Sincro, hicimos... Jorge Ginsburg lo busca a Daddy, y Daddy por ende me invita a mí para participar del proyecto, aunque lo quería hacer con Daddy Ginsburg. Hicimos Tres Tristes Tigres. A partir de ahí, en el 98, Daddy empieza a hacer todo lo que tiene que ver con novelas. Miguel seguía en la televisión acá y en Miami, que le fue muy bien. Y hubo como un espacio, siempre fuimos, no sé por qué, naturalmente siempre encontrábamos los espacios, decíamos, este es el momento de juntarnos. Venía solo ese espacio. Sí, nadie, nosotros mismos siempre, salvo la última vez, nosotros mismos siempre fuimos los que decidimos juntarnos y porque éramos todo siempre fue nuestro. Chino, ¿y esta decisión de no involucrarse en la televisión era por un tema de respeto al teatro o por tema que veía quizá más plata en el teatro que no lo proporcionaba la televisión? No, la televisión estaba pagando realmente muy bien, muy bien, muy bien. Pero entendíamos de que era muy difícil transferir lo que era el humor de la improvisación que hacíamos en Midachi a la televisión. Íbamos a todos los programas porque hemos estado con Tinelli. Es más, teníamos un contrato de exclusividad con Telefe. En su momento, ¿te acordás que teníamos todos los artistas? Gustavo Yankelevich, muy buena relación con todos nosotros. Nos dio todas las oportunidades. Fuimos al Mundial del 94 con Telefe. Digamos, tuvimos una cantidad de posibilidades que no podemos decir no a la televisión, pero no veíamos que Midachi tenía que hacer televisión en esa época. Y después la hicimos. En ese momento de esplendor, por ejemplo, de Videomatch, habían otros humoristas. ¿Por qué nunca hubo un cruce ahí de decir, che, juntémonos todos juntos? Debe ser porque los humoristas la mayoría eran humoristas individuales. De pronto Pacho y Pablo tenían su dúo, digamos, ¿no? No sé, nosotros éramos tan fuertes en teatro, pero tan fuerte, que la gente venía. Es más, nos llamaron también de Inglaterra, el productor de, ¿cómo se llamaba esta película que fue maravilloso? Argentina o qué sé yo, que quería hacer una película con nosotros, y nos ofrecieron dinero a rabiar, pero no estábamos convencidos, decían, lo nuestro era teatro. ¿Cuál fue el récord? ¿56 Gran Rex? Esa vez sí, después hubo como 70, 80 óperas también, y qué sé yo, sí, fue mucha ¿Extrañás Midachi? Extraño la última etapa, normalmente nos reímos mucho, pero ya en el 2017, bueno, cuando nos juntamos, de verdad había una relación de diversión tal que nos podíamos sentar tranquilamente en el living de la Tota, mirarnos y mirar al público y decir lo que querramos, y los espacios que había, naturalmente, no forzados, simplemente porque la gente
qué sé yo siento que a mucha gente, los que les gusta, o les gustaba Midachi, ¿no? Van, te ven, le deben pasar cosas en la cabeza, imágenes de haber disfrutado cosas nuestras en un momento determinado que te pasa a vos. Es como la música, ¿no? Cuando vos escuchaste un tema, mirá este tema de los 90, lo cantó, qué sé yo, y decís, esto me ubica en tal lugar, me traslada a este espacio. Y creo que también Midachi para mucha gente decían que los que iban al teatro, no solamente nosotros, todos los humoristas, decían que los que iban al teatro, algunos eran recomendados por los psicólogos, andá a divertirte porque hay más músculo que moves cuando te reís que cuando te pones triste. Chino, ¿proyectos actuales o futuros? Nosotros terminamos con Miguel en noviembre, que en realidad no terminamos, simplemente fue una gira que empezó Carlos Paz el año pasado, ganamos muchísimos premios, Miguel y Chino en banda. Muy bueno. Un espectáculo lindo, diferente. Pero con inversión, muy aceitado. Miguel trajo una amiga panameña que cantaba bárbaro, Saúl, el mago. Miguel quería que además de lo nuestro haya gente que llame la atención para el público. Y así que formamos ese espectáculo, mejor espectáculo humorístico, mejor, qué sé yo. Hubo una cantidad de nominaciones que nos llenó de orgullo porque, viste que a esta altura, sí, la plata siempre es importante porque hay que pagar las despensas, pero también el cariño, el afecto de aquellos que te han visto mucho tiempo y que ya te ven, viste, con alguna marca. Ya no te moves tan rápido como nos movíamos antes, entonces hay como un cariño también y ese afecto y ese esfuerzo que pusimos con Miguel en esa temporada, más desde abril a noviembre de gira por todo el país, por Uruguay, fue bravo. Fue bravo a la hora de que nuestros físicos ya no son los mismos, le poníamos ganas, pero cada vez que nos bajamos la camioneta era, viste, un ibupirá. Claro. Porque los dolores eran diferentes a los que vivíamos hacía 40 años, lógico. Actualmente estás con... perdón. Sí, estás con varios proyectos, estás escribiendo. Estoy escribiendo mucho, estoy con todas las obras que algunas se hicieron y que están viendo productores de México y de Colombia. Quiero que las obras esas tengan un poquito más de salida, porque además le estoy dando yo el tiempo que antes no se lo podía dar, y además estoy escribiendo cuentos, quiero hacer podcast, quiero hacer una cantidad de cosas que a lo mejor a la gente le interesa. ¿Algún cuentito así muy corto para cerrar? No sé ningún cuento. ¿Vos sabés que no sé ningún cuento? Claro. Te juro que no sé ningún cuento, y el que sé es racista, no lo quiero decir. Ya bastante quilombo tiene. Claro, no lo Daddy. Sí, no lo quiero hacer. Ya para cerrar, ¿qué opinas de Daddy? ¿Qué quieres decir de Daddy? Que Daddy lo que piensa ahora y lo que viene pensando, digamos, de su peronismo de antaño, siempre lo pensó, como la mayoría de los argentinos, ¿viste? Hasta antes del 83 se hablaba de la política, eran todos peronistas, pero creo que hubo un sobregiro de muchísimas personas con respecto a reconocer en ciertos dirigentes que todo estaba bien, ¿viste? Por ahí perdés objetividad, y lo digo desde el punto de vista de que he votado a uno, he votado al otro, sigo votando al que me parece que también lo dice con más objetividad, inclusive diciendo, che, estamos mal, vámonos, esto no está bien. Y esto todos somos de alguna manera responsables de lo que nos está pasando o lo que nos va a pasar. Siento que Daddy hizo un gran esfuerzo por muchas personas, supuestamente su convencimiento lo ha llevado también a sufrir no sé, el desgaste propio de las figuras públicas, pero así como Daddy hay cientos de miles de personas mucho más convencidas que él también que defienden estas cosas. Bueno, te tenemos una sorpresa, bienvenido Daddy. Adelante Daddy. Sí, con gusto. ¿Y de Miguel Delcel? Y Miguel quizás es más parecido a mí en la forma de pensar. Nosotros venimos de
pensando de que no solo la política, no hablo de la política, hablo del trabajo, de la actividad privada, del esfuerzo que tiene la actividad privada, ese mecanismo tan complicado que es tratar de llegar a fin de mes y pagar sueldos. Creo que siento que el país ha llevado a muchísima gente con mucha capacidad y talento, que podría haber destinado ese talento y esas ganas de hacerlo de manera independiente, no de estar dependiendo tanto de un Estado que hay veces que tampoco te ve lo bueno, ¿viste? Porque vos decís, bueno, está bien, cobro todos los meses, no me importa, y le voy a hacer juicio al Estado y me voy a quedar con un ministerio. Pero vos te pasa la vida también. Y te pasa de tal manera que hay veces que vos todo lo que tenés adentro no lo podés llevar a cabo en un sistema que no permite casualmente que vos saques la cabeza. En sistemas que quieren que vos estés ahí. Entonces, lo que aparentemente se viene o está o se quiere es que, viste, que busquemos ganancia y pérdida. Si se gana y se pierde siempre. Todos ganamos y perdemos. Pero cuando la ganás, y la ganás desde tu lado y de tu esfuerzo, hay como una satisfacción interesante. Siento que Miguel tiene esa forma de pensar. Es un tipo que además decidió meterse en la política a hacer y decir lo que pensaba. No sé qué también le fue en eso, porque viste, hay cosas que uno no cuenta. Pero de todas maneras lo ha hecho y lo intentó. Yo le agradezco a todos los que me invitan para participar, pero no tengo el estómago para eso, Guille. O sea que me han hablado una cantidad de veces. Sí. Pero no tengo el estómago para soportar que pensar en... Yo trato de solucionar las cosas que están en... ¿viste? Tratar de hacer lo que hago, que no es fácil. Uno tiene muchas idas y vueltas en su profesión. Pero acostarse a la noche y pensar que tenés cientos de miles de personas que muchas veces depende de una decisión tuya no es tan fácil. Seguro. Chino, vamos a tener que hacer otro programa para... ya está. Sí, para hablar también de tu parte empresarial, ¿no? Que tendríamos que tocar un poquito ese tema en algún momento. Que es un desarrollo muy importante que tiene, porque yo pensé que Midachi era solo producto del talento, pero hay una cantidad de laburo que nos gustaría invitarte a otros líderes. Y para terminar, tu familia, ¿qué mensaje le querés dejar? Que, bueno, que todas las cosas que uno hace normalmente... o que le da ese tiempo que no sé si se perdió o se invirtió o es lo que uno tiene que hacer cuando le gusta hacer algo, es fundamental el respaldo de tu familia. En este caso Mirta, mi señora, fue el pilar fundamental para poder llevar adelante una familia con 3 hijos. Ahora tenemos 6 nietos, estamos felices de disfrutarlo y sin ella hubiese sido muy complejo poder llevar adelante esto y sentirme seguro en mi casa y sentirme... No hablo de la fidelidad, no es la seguridad. La seguridad la hablo pura y exclusivamente de decir, tengo a mis hijos, es como deben estar. Los hijos uno no los tiene como puede tener una motoneta o un auto. Es otro tener. Maravillosos y talentosos hijos y una familia hermosa que tenemos el gusto de visitar, compartir y de disfrutar. Chino, te admiramos mucho, muchacho. Gracias, Guille, gracias, Gastón. Igualmente es un gusto estar acá. Se habrán dado cuenta que tenemos una afinidad de encontrarnos y de reconocer el talento y el esfuerzo y la dedicación que cada uno hace en la profesión la cual ha elegido. Más que justificado que tuvimos a otro líder. Sí. Esto es Lobo. Con Lobo. Estuviste bien. Estuviste un poco tarde, Villanueva. ¿Qué te pasa, los dos? Otra vez el cierre. Esto es Lobo. Con Lobo. Hasta la próxima. Más o menos. Va. Hasta la próxima. Chao, Marito. Chao. Un gustazo. Chao.